Bienvenidos a Curiosapiencia, El canal donde les informamos sobre las curiosidades Crímenes y Misterios. más complejos de la historia. Prepárense porque hoy, Nos adentramos en un territorio oscuro, y fascinante. la mente de un asesino. Así es. Hoy vamos a descender. A las profundidades de la psique humana, Hace lugar donde se gesta la decisión de arrebatarle la vida a otro ser humano. para comprender este enigma. Tenemos Un montón de material. análisis psicológicos del doctor, Javier Mendoza perspectivas criminológicas de Alejandro Torres. e incluso la periodista Mariana Pérez. Nos trae casos de asesinos en serie de la vida real. Listos para sumergirnos. Totalmente. Empecemos por la pregunta que siempre surge. ¿Un asesino nace o se hace? ¿Es la maldad innata o una creación de las circunstancias? Buena pregunta. El doctor Mendoza parece inclinarse. Así una combinación de factores, Menciona la predisposición genética, pero también el impacto del entorno. especialmente en la infancia, Claro, como si se necesitara una tormenta perfecta. de naturaleza y crianza para dar a luz a un asesino. Mendoza señala. Señales tempranas. Como la crueldad hacia los animales. La falta de empatía, Incluso cierto sadismo. escalofriante. Pero también menciona que el abuso extremo Puede ser un factor determinante. podría ser que la violencia engendra violencia. Es una posibilidad. Alejandro Torres, desde la criminología, Nos ofrece otra perspectiva, él dice que todos tenemos un umbral de tolerancia a la violencia. pero que desarrollamos Mecanismos de control. la moral, la empatía, el miedo al castigo, Esos serían los frenos. que nos impiden cruzar la línea, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando esos frenos fallan? Es ahí donde entra la predisposición genética que menciona Mendoza. Podría ser. Lo que me parece fascinante, Es que Torres no descarta la posibilidad. de que todos tengamos la capacidad para la violencia, Lo aterrador es pensar en qué nos convierte en la excepción. que nos mantiene a raya. Y hablando de excepciones, Mariana Pérez ha estudiado a fondo. asesinos en serie como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer y Luis Garavito, ¿Qué encontró en común entre ellos? más allá de lo obvio, Lo que más destaca Pérez, es la profunda falta de empatía hacia sus víctimas. como si fueran objetos. De seres humanos con sentimientos. Es un vacío emocional. Escalofriante. Y eso nos lleva a otra pregunta inquietante. ¿Podríamos identificar a un asesino antes de que actúe? Hay señales que nos alerten. Esa es la gran pregunta. No. Lo que inquieta. Es que según Pérez, muchos asesinos llevaban vidas aparentemente normales. Vecinos, compañeros de trabajo. Incluso amigos que ocultaban su verdadera naturaleza. Eso sí que da miedo. Imaginar que alguien que parece normal. Puede albergar tanta oscuridad dentro. Hablando de eso, ¿Cómo se clasifican estos individuos tan complejos? todos los asesinos son iguales. Para nada. Alejandro Torres los divide en varias categorías. Asesinos en serie, asesinos en masa. Asesinos psicópatas y psicóticos. Cada uno con sus propias características y motivaciones. Suena complicado. Podríamos desentrañar un poco estas categorías. Para entender mejor qué diferencia un asesino de otro, Por supuesto, empecemos por los asesinos en serie. ellos planean sus crímenes, siguen patrones específicos. Pensemos en Jack el Destripador. Aterrorizando Londres con un modus operandi escalofriantemente preciso, Es decir, no es un acto impulsivo. hay una estrategia detrás de cada muerte. ¿Y qué de los asesinos en masa? ¿Cómo los diferenciamos? Los asesinos en masa actúan en un solo evento, Generalmente en un lugar público. con un gran número de víctimas. Un ejemplo desgarrador. Son los tiroteos en escuelas. Es un fenómeno que, desgraciadamente, Se repite con demasiada frecuencia. y los asesinos ¿En qué se diferencia? los sprays también matan a varias víctimas. En un corto periodo. Pero sus crímenes ocurren en diferentes lugares. Actúan impulsivamente como en un frenesí homicida. Ya veo. Ahora, ¿qué hay de los psicópatas? ¿Qué los hace tan singulares? Los psicópatas son fríos calculadores. Carentes de empatía y remordimiento. Actúan con una premeditación. Escalofriante. Un ejemplo paradigmático. Ted Bundy. Claro, Bundy es el ejemplo perfecto. Del encanto superficial que esconde una mente maquiavélica. Y por último, ¿Qué son los asesinos psicóticos? Los psicóticos, a diferencia de los psicópatas, No actúan con premeditación, están impulsados por delirios o alucinaciones. distorsionando la realidad. Imaginemos a Richard Chase, El vampiro de Sacramento. que creía necesitar sangre humana para sobrevivir. ¡Qué horror! Es increíble cómo la mente humana puede albergar realidades tan distorsionadas. Y hablando de casos específicos, ¿Qué nos pueden decir los expertos sobre Jeffrey Dahmer?
Su caso es realmente perturbador, Dahmer es un caso complejo. que ha fascinado a los expertos. Mendoza lo describe como un psicópata con impulsos caníbales. Su obsesión iba más allá de matar. Buscaba poseer a sus víctimas incluso después de la muerte. Esa faceta del caso, Siempre me ha parecido especialmente escalofriante. la necrofilia y el canibalismo, Revelan una perversión extrema. sin duda. Dahmer no solo carecía de empatía. Sino que disfrutaba infligiendo dolor y humillando a sus víctimas. Un depredador en el sentido más puro de la palabra. Hasta ahora hemos explorado. Las diferentes perspectivas sobre la mente de un asesino. Y sus posibles clasificaciones, Pero ahora adentrémonos en casos reales. que han conmocionado al mundo. Perfecto. Hay una gran cantidad de casos que podríamos analizar, Pero creo que es importante empezar por aquellos que nos muestran la magnitud del horror. que puede albergar la mente humana. Estoy de acuerdo. Empecemos entonces. La periodista Mariana Pérez, Nos habla de uno de los casos, más escalofriantes que ha investigado, el de Luis Garavito. conocido como la Bestia. Recuerdo haber leído sobre él. Se le considera uno de los asesinos en serie. Más letales de la historia. No es así. Así es. Se le atribuyen más de 190 asesinatos de niños en Colombia. Lo más aterrador, Es que estuvo a punto de quedar en libertad. por tecnicismos legales. Imagine el riesgo que eso hubiera significado. Es inconcebible. ¿Cómo es posible que un criminal de esa magnitud? Pueda estar a punto de quedar libre. Según Torres, Garavito se aprovechó de la vulnerabilidad de sus víctimas Niños de bajos recursos, y operaba en un contexto de pobreza y violencia. donde la justicia era débil, La impunidad alimenta la violencia. y crea monstruos. Cierto. A veces el contexto social. Puede ser tan determinante como la propia mente del criminal. Y hablando de mentes maestras, Pasemos a otro caso que ha generado mucha controversia. Charles Manson Manson es un caso único, no mató directamente. pero fue el cerebro detrás de los brutales asesinatos. Cometidos por su secta, la familia, Torres lo describe como un maestro de la manipulación, capaz de convertir a personas aparentemente normales. en instrumentos de muerte. Su carisma y poder de persuasión eran innegables. ¿Cómo logró convencer a sus seguidores? De cometer actos tan atroces Manson era un experto en explotar las debilidades. y necesidades de las personas. Los ofrecía un sentido de pertenencia Una falsa sensación de poder y los adoctrinaba con una ideología retorcida. que justificaba la violencia. Es un ejemplo de cómo la manipulación, Puede llevar a las personas a cometer actos inimaginables. y hablando de inimaginable, Hay un caso que siempre me ha fascinado. Ed Gein Su historia inspiró clásicos del cine de terror como Psicosis. y el silencio de los inocentes El caso de Hain. es realmente perturbador. Mendoza lo describe como un individuo atormentado. Por una obsesión enfermiza con su madre y la muerte, Esa obsesión lo llevó a profanar tumbas. y a crear objetos macabros con restos humanos. Lo que me impacta. ¿Es que Hain no se veía a sí mismo como un monstruo? Creía que estaba honrando a su madre. Al recrearla a través de sus macabras creaciones, Es una muestra de cómo la mente humana puede distorsionar la realidad. hasta convertirla en una pesadilla. Después de explorar estos casos escalofriantes, La pregunta es inevitable. ¿es posible identificar a un potencial asesino? Antes de que cometa un crimen, Hay señales de advertencia a las que debamos prestar atención. esa es una pregunta crucial, y el Dr. Mendoza ha elaborado una lista de señales. que podrían indicar un riesgo de violencia extrema. ¿Podrías compartir esa lista con nosotros? Creo que sería muy útil para nuestros oyentes. Claro que sí. Mendoza destaca la falta de empatía, la crueldad hacia los animales, La manipulación extrema. la fascinación por la violencia o la muerte. Y un encanto superficial que puede resultar engañoso, Son características que podrían pasar desapercibidas al principio. pero que analizadas en conjunto, ¿Podrían indicar un perfil de riesgo? es posible que pasemos por alto estas señales. En la vida cotidiana. Es un riesgo real. Torres nos recuerda que muchos asesinos logran pasar desapercibidos. Durante mucho tiempo, Son expertos en ocultar su verdadera naturaleza. en mimetizarse con la sociedad. Es una idea aterradora, Pensar que la persona que está a nuestro lado que nos saluda con una sonrisa. podría albergar fantasías oscuras y violentas. Así es. Y esto nos lleva a una reflexión aún más profunda. ¿Es el mal algo innato o es producto del entorno? ¿Podemos prevenir la violencia extrema? ¿O estamos condenados a repetir los horrores del pasado? Son preguntas que nos acompañarán por mucho tiempo, preguntas que quizás no tengan una respuesta única, pero que nos obligan a mirar dentro de nosotros mismos a confrontar nuestra propia oscuridad. Cierto, y en esa búsqueda de respuestas creo que es importante no solo analizar la mente de los asesinos, sino también la de las víctimas.
quiénes son, ¿Por qué fueron elegidos? qué podemos aprender de sus historias para evitar futuras tragedias. Es fundamental no olvidar a las víctimas. A menudo nos centramos en la figura del asesino en su psicología, pero son las víctimas las que sufren las consecuencias más terribles. Comprenderlas nos permite identificar patrones de vulnerabilidad, factores de riesgo y así desarrollar estrategias de prevención más efectivas. Entonces, ¿hay algún perfil específico que haga a una persona más propensa a ser víctima de un asesino? ¿Qué nos dicen los expertos al respecto? No existe un perfil único, pero hay factores que aumentan el riesgo. Pensemos en la violencia de género. Las mujeres son más propensas a ser víctimas. Especialmente por parte de sus parejas o exparejas, los niños. Por su vulnerabilidad también son un blanco frecuente de depredadores y las personas que viven en la pobreza o la marginalidad suelen estar más expuestas a la violencia en general. Es decir, que la violencia no afecta a todos, por igual hay grupos más vulnerables que otros, y es crucial tenerlo en cuenta a la hora de prevenirla. Pero, más allá de los factores de riesgo, me pregunto qué pasa con el impacto emocional en las víctimas. Y en sus familias. El dolor de las víctimas y sus familias a menudo queda invisibilizado, silenciado. Es importante darle voz, reconocer su sufrimiento. No son solo números en una estadística, son vidas truncadas, familias destrozadas por la violencia. Y hablando de dolor, volvamos a la falta de empatía. ¿Cómo se explica que una persona pueda ser tan insensible al sufrimiento de otra? ¿Qué falla en su mente para que puedan desconectarse emocionalmente de sus víctimas? La neurociencia nos ofrece algunas pistas. Se ha descubierto que ciertas áreas del cerebro, como la amígdala y la corteza prefrontal, están involucradas en el procesamiento de las emociones y la empatía. En algunas personas, estas áreas podrían tener una actividad reducida. Es como si tuvieran un déficit en su capacidad de sentir empatía. Podría ser esa la clave para entender su frialdad. Podría ser una pieza de rompecabezas, no significa que estén condenados a ser insensibles, pero sí que podrían necesitar ayuda para desarrollar esa capacidad. Y se puede entrenar la empatía. Es una habilidad que se puede aprender o mejorar. Esa es la parte esperanzadora. La empatía se puede entrenar como un músculo. Hay programas en cárceles que ayudan a los reclusos a desarrollarla. Y se ha visto que estos programas pueden tener un impacto positivo en su comportamiento. Eso me da esperanza. Significa que incluso en las personas que han cometido actos terribles, hay una posibilidad de cambio, de redención. Podríamos aplicar estos programas fuera de las cárceles. Como una forma de prevenir la violencia antes de que ocurra. Es una idea interesante si podemos enseñar empatía desde la infancia, si podemos crear una cultura que valore la compasión y el respeto por el otro, tal vez podamos reducir la violencia en nuestra sociedad. Sería un gran avance. Y hablando de la sociedad en su conjunto, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en todo esto? ¿Cómo influyen en nuestra percepción de la violencia? Los medios tienen una enorme influencia en cómo percibimos el mundo en el caso de la violencia. Esta influencia puede ser peligrosa. A veces la necesidad de generar impacto y audiencia lleva a la sensacionalización de los crímenes, convirtiendo a los asesinos en estrellas mediáticas. Es cierto, a veces parece que se glorifica la violencia, se le da un morbo que puede ser perjudicial. ¿Cómo podemos combatir esa tendencia? Los medios deben ser responsables, informar con rigor y ética, evitar la espectacularización de la violencia y centrarse en las víctimas, en su dolor, en sus historias. Estoy de acuerdo, la información responsable puede ser una herramienta poderosa para combatir la violencia, pero la responsabilidad no es solo de los medios, ¿verdad? Nosotros, como consumidores de información, también tenemos un papel que jugar. Por supuesto, debemos ser críticos con la información que consumimos, no dejarnos llevar por el sensacionalismo, buscar fuentes confiables, contrastar información y sobre todo recordar que detrás de cada noticia, de cada estadística, hay personas reales que sufren las consecuencias de la violencia. Y no olvidar que cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio al elegir qué información consumimos al educar a nuestros hijos en la empatía y el respeto, denunciar la violencia cuando la vemos, cada pequeño acto cuenta. Exacto. Y hablando de actuar, recordemos la lista de señales de alerta que mencionamos antes. Es importante estar atentos a esas señales en nuestro entorno, no minimizarlas ni ignorarlas. ¿Y a quién podemos acudir si sospechamos que alguien puede estar en riesgo de cometer un acto violento? ¿Qué recursos tenemos a nuestra disposición? Hay varios recursos disponibles. Podemos contactar con los servicios de emergencia, con la policía, con los servicios sociales o con alguna organización especializada en violencia. También podemos hablar con la persona en cuestión, expresarle nuestra preocupación y ofrecerle ayuda. Lo importante es no quedarse de brazos cruzados, no mirar para otro lado. Romper el silencio, actuar a tiempo, puede marcar la diferencia entre la tragedia y la prevención. La violencia no es inevitable. Podemos combatirla con conocimiento, con empatía, con esperanza y con la convicción de que un mundo mejor es posible.
Totalmente de acuerdo. Y esa convicción debe impulsarnos a seguir explorando, a seguir buscando respuestas, a seguir construyendo un futuro donde la violencia no tenga cabida. Y hablando de seguir explorando, creo que hay un aspecto que aún no hemos tocado: el lado oscuro de Internet. Las redes sociales, con su aparente anonimato, se han convertido en un caldo de cultivo para el odio, el acoso, la discriminación e incluso la incitación a la violencia. Es un fenómeno preocupante la virtualidad. En lugar de acercarnos, a veces parece amplificar lo peor de nosotros mismos. Es como si se creara un mundo paralelo, donde la violencia se vuelve aceptable, incluso normalizada. ¿Cómo podemos combatirla sin atentar contra la libertad de expresión? Es posible regular este espacio sin caer en la censura. Es un debate complejo. Sin duda, proteger la libertad de expresión es fundamental en cualquier sociedad democrática, pero también es necesario establecer límites para prevenir el daño a terceros, para proteger la dignidad y la seguridad de las personas. ¿Te refieres a la difamación, la calumnia, la incitación a la violencia? ¿Cómo trazamos esa línea en un mundo virtual tan complejo? Es un desafío constante, requiere la colaboración entre gobiernos, empresas tecnológicas y la sociedad civil. Necesitamos leyes que protejan a las víctimas, plataformas que moderen el contenido de forma responsable y ciudadanos que denuncien el abuso y promuevan un uso ético de las redes sociales. Es un llamado a la responsabilidad colectiva, a construir una cultura de respeto y tolerancia en el espacio virtual tal como lo hacemos en el mundo real, pero a veces la línea entre la libertad de expresión y el discurso de odio puede ser muy delgada. ¿Cómo podemos educar a las nuevas generaciones para que naveguen por este espacio de forma segura y responsable? La educación es clave. Debemos enseñarles a pensar críticamente, a discernir entre la información veraz y la manipulación, a reconocer las señales de alerta, a denunciar el acoso, a ser empáticos con las víctimas. Es una tarea compleja pero fundamental, porque en el fondo la violencia, ya sea en el mundo real o en el virtual, es un reflejo de nuestra propia oscuridad, de nuestras propias fallas como sociedad. Y combatirla requiere un esfuerzo constante, una lucha diaria por construir un mundo más justo, más compasivo, más humano. Un mundo donde la empatía sea la norma, no la excepción. Un mundo donde la violencia sea un recuerdo del pasado, no una amenaza del presente. Un mundo que, aunque parezca lejano, es posible si trabajamos juntos para hacerlo realidad. Es un camino largo y complejo sin duda, pero creo que la clave está en no perder la esperanza. Si podemos entender las raíces de la violencia, si podemos identificar las señales de alerta, si podemos fomentar la empatía y la responsabilidad, entonces tal vez podamos construir un futuro donde la oscuridad no tenga tanto poder. Estoy de acuerdo. Y para lograrlo necesitamos un enfoque integral. No podemos simplemente centrarnos en castigar a los culpables. También debemos trabajar en la prevención, educar, sensibilizar, crear entornos seguros. ¿Cierto? Es como luchar contra una enfermedad. Necesitamos tanto el tratamiento para los que ya están enfermos como la vacuna para evitar que otros se contagien. Y hablando de contagio, no podemos ignorar el papel de Internet en la propagación de la violencia. Las redes sociales, con su aparente anonimato, pueden amplificar los discursos de odio, el acoso, la discriminación. Es un desafío que no podemos ignorar. La virtualidad ofrece un escudo que desinhibe a muchas personas, permitiéndoles expresar sus impulsos más oscuros sin temor a las consecuencias. Y eso crea un caldo de cultivo para la violencia. Pero, ¿cómo la combatimos sin caer en la censura? ¿Cómo protegemos la libertad de expresión sin dejar que se convierta en un arma para herir a otros? Es un debate complejo, sin duda. Pero creo que la clave está en la responsabilidad. Las plataformas deben tomar medidas para moderar el contenido, para evitar que se propaguen mensajes de odio y violencia. Y nosotros como usuarios debemos ser conscientes de nuestro propio comportamiento. Claro, no podemos ser cómplices pasivos de la violencia virtual. Debemos denunciar el acoso, no compartir contenido dañino, promover un diálogo respetuoso. Exactamente, cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en la construcción de un espacio virtual más seguro y saludable. Y creo que esta es la mejor lección que podemos sacar de este viaje. Por la mente humana, la responsabilidad de entender, de prevenir, de actuar, la responsabilidad de construir un mundo donde la violencia en todas sus formas sea una sombra del pasado. Así es, la responsabilidad de encender la luz en la oscuridad. Y con esa idea nos despedimos, invitándolos a seguir explorando, a seguir cuestionando, a seguir buscando respuestas junto a nosotros. Hasta la próxima.